Con el doctor Óscar Urbiola. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional y ayer en un video fue presentado por la señora Keiko Fujimori como una persona que se ha sumado a su equipo para defender los votos de Fuerza Popular. El doctor Urbiola en RPP más temprano dijo que él no defendía los votos de Keiko necesariamente, sino el Estado de Derecho. En todo caso, que nos aclare esto y por supuesto le doy la bienvenida al programa. Doctor Urbiola, ¿cómo le va? Juliana, un gusto estar en tu programa después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, exacto. Y usted ahora sí que ha hecho noticia. Ayer ha sido presentado con bombos y platillos por la propia Keiko Fujimori, que como lo decía en la introducción, ha dicho que usted llega a sumarse a su equipo para defender los votos de Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es cierto o no? Sí, en un aspecto concreto que es conseguir que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados especiales admitan los recursos que se han presentado, más allá del límite horario que puso el jurado, que son las 8 de la noche del día 9, miércoles 9, pero que en mi concepto esa decisión significa el recorte de un plazo que está establecido en la ley. De ninguna manera yo estoy sosteniendo de que el plazo debe ser ampliado, por el contrario. Estoy sosteniendo de que el plazo de 3 días por esta decisión administrativa, que data del 2018 es cierto, pero es una resolución administrativa que no puede estar por encima de la ley y menos de la Constitución, que restringe el ejercicio de un derecho que para su ejercicio tiene 3 días. Con esta disposición administrativa, el plazo de 3 días se reduce a 2 días y 20 horas. Y eso no es correcto. Cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la actividad administrativa y también jurisdiccional tiene que pensar en garantizar el ejercicio de esos derechos y creo que esa es una función del Jurado Nacional de Elecciones que estoy seguro en las apelaciones correspondientes va a tener que considerar que todos los recursos, no solamente los de Fuerza Popular, sino también los que puede haber presentado el señor Castillo o Perú Libre, tengan que ser considerados en la medida en que hayan sido presentados más allá de las 8 y hasta las 11 horas con 59 minutos de la noche. O sea, usted se refiere a esas actas, o mejor dicho, a esos pedidos de nulidad que quedaron pendientes entre las 8 de la noche, que venció el plazo para el Jurado Nacional de Elecciones, del miércoles, que es el tercer día, efectivamente, luego del día de las elecciones, que fue domingo, tal como lo dice la norma, la ley, y que se acepte todo aquello que iba a ingresar hasta las 21:59, que acabó el miércoles para dar inicio, obviamente, al día que viene, que es el jueves. ¿De cuántas solicitudes estaríamos hablando? Porque Fuerza Popular, además... Estamos hablando de más o menos 700 actas, Juliana. 700 actas. Sí, que significan algo de 200.000 votos, más o menos. Más o menos. Ok, 200.000 votos, que, digamos, si la mitad de estos votos fuesen anulados por diferentes irregularidades y fuesen, digamos, a parar al bolsón de Fuerza Popular, automáticamente le voltearía la tortilla a Pedro Castillo, porque la diferencia entre uno y otro, según el conteo al 100% de OMPE, es de 44.000, poco más, votos entre ambos candidatos. Lo cierto es que el jueves ellos presentaron más solicitudes, el viernes también, y lo hicieron hasta el domingo. ¿Usted sí está de acuerdo que esas actas de jueves, viernes, sábado, domingo, porque me acaba de decir que usted no está pidiendo una ampliación por más días del plazo para recibir estos documentos, eso ya no correspondería? También, bueno, en la medida en que el jurado también aclare algo que no está muy claro, y que es desde qué momento se computa el término de 3 días. Desde el 6 de junio, que fueron las elecciones, que es la fecha en que se depositó el voto o el sufragio, o desde que se recibió el acta, que es materia de impugnación. Eso no está definido. Si fuese lo último, Juliana, el plazo no habría vencido el miércoles 9, habría vencido el jueves o de repente el viernes. Entonces, eso también podría también determinarse. En definitiva, es el Jurado Nacional de Elecciones el que, en uso de la facultad que le da la Constitución, debe determinar esto. Y yo estoy seguro que lo tiene que hacer y lo va a hacer, porque la Constitución lo obliga, a los artículos 176, 178 de la Constitución lo obligan a garantizar el resultado final
con exactitud a fin de respetar la voluntad popular. Doctor Urbiola, pero lo que la gente siempre tendrá como una enorme interrogante en caso que el Jurado Nacional de Elecciones le dé la razón cuando usted, no sé si lo ha hecho, ahora me lo dirá o no, oficialmente solicite, ¿no?, esta ampliación hasta las 11:59, pues, ¿por qué pensar que son efectivamente 700 actas que equivalen a 200.000 votos? ¿Quién asegura que efectivamente eso era lo que iban a presentar dentro del mismo día, miércoles, que a las 11:59 vencía el plazo? ¿Por qué no pensar, siendo un poco abogada de diablo, que ahora, claro, Fuerza Popular dice que ese mismo miércoles iban a presentar todo este grupo de solicitudes y que al final del tiempo les ganó? No, se presentaron. Más allá de las 8 de la noche, están presentadas. Entonces le planteo la siguiente pregunta, qué bueno que me lo diga. Si son tantas las actas que están pidiendo que se anulen porque hay irregularidades y demás, ¿por qué todo esto no fue, digamos, corroborado? Es decir, este nivel de problemas en las actas, de sumas que no cuadran, de personas que de pronto no fueron a votar y aparecen allí como miembros de mesa o lo que fuere, en las mismas mesas de votación o en el conteo de las actas que fueron procesadas en OMPE, donde también hay presencia de personeros de ambos equipos? Bueno, eso va a tener que determinar el Jurado Nacional de Elecciones, Juliana. Yo no voy a entrar al detalle de las causales de nulidad que se han escribido por falsificación de firmas, por participación en las mesas de parientes con grado de parentesco muy cercano, que está prohibido por ley, o que no cuadran los números en la votación consignada en el acta. Ese es un detalle que lo van a analizar y lo han analizado los especialistas en derecho electoral. Ajá. Que están interviniendo. A propósito de especialistas en materia electoral, esta tarde hablé con 3, que además uno no tiene nada que ver con el otro en cuanto a visión de país, o sea, ninguno además tiene una camiseta política. Les pedí que me dieran una respuesta con absoluta neutralidad. Y me dijeron, Juliana, el doctor Urbiola sabe muchísimo de temas constitucionales, ha sido presidente del TC, nada menos, pero lo que no se está tomando en cuenta es que no son horas calendario, sino días con horas hábiles. Entonces, cuando se trata de organismos estatales, en este caso de entidades electorales, obviamente no es que dejan de trabajar a las 11:59, hay un horario, como decir, de oficina que se tiene que cumplir. Entonces no se les puede pedir que el plazo venza a las 11:59 de la noche, cuando ya arranca el jueves, porque el plazo de 8 de la noche ya es bastante más amplio que el de las 6 de la tarde, que es el que tiene la mayor cantidad de oficinas donde uno tiene que tramitar algún tipo de documento, la Fiscalía, Poder Judicial, por ejemplo. Juliana, respeto la opinión de estos especialistas que usted ha consultado, que seguramente dominan muy bien el derecho electoral, pero tengo que sostener que esa percepción o ese enfoque que hacen, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales, cuando se trata de proteger la voluntad popular, están muy sesgados a aspectos eminentemente formales. Aquí lo que se trata de defender es el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es hacer valer la voluntad popular que está expresada en el voto. Este es un criterio eminentemente administrativo, Juliana, que no puede, de ninguna manera puede estar por encima, ¿no?, de la parte sustantiva, material, que significa hacer respetar el voto. Y lo que decide el Jurado Nacional de Elecciones va a ser fundamental, porque puede ser de que los argumentos sobre nulidades no sean fundados, pero lo que se necesita es que el Jurado Nacional de Elecciones expida una resolución que despeje ese velo digamos, de incertidumbre o que podría pesar sobre este proceso electoral y que no le podría dar legitimidad a quien resulte elegido. ¿Y qué pasa si el Jurado Nacional de Elecciones, que además es un organismo autónomo, al recibir su solicitud, su pedido, dice, señor Urbiola, con el mayor de los respetos, nosotros pusimos como límite de hora 8 de la noche del miércoles, le agradezco por ponerse en contacto con nosotros, pero esto es lo que vamos a respetar y estamos revisando las actas que llegaron hasta esa hora? ¿Desconocería usted la autonomía del organismo? No la desconocería. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo, competente en materia electoral y última y definitiva instancia en materia electoral, salvo
y esto ha sido establecido por jurisprudencia del Tribunal Constitucional con carácter vinculante, salvo que afecte derechos fundamentales de la persona. Eso se conoce como el amparo electoral. Está establecido. Pero en este caso habría que acatar. Pero, Juliana, ¿no le parece totalmente adecuado que no se deje esa incógnita sobre 800 o 700 actas que están cuestionadas? De acuerdo, en aras de la transparencia y de generar un ambiente más pacífico y que los ánimos se vayan evidentemente calmando, porque ahora la situación en la que estamos viviendo es muy violenta, se tiene que revisar absolutamente todo. Por eso es que aquí en este programa no proclamamos a nadie, nos dicen, pero Juliana, no, hay que esperar. Pero también hay que entender que ha habido mucha desinformación, que desgraciadamente hay ahora mucho periodista también sicario, ¿no?, en diferentes medios que están dando a conocer noticias que no son reales. OMPE no ha hecho más en el transcurso de las últimas horas, días, que levantar, digamos, este velo gris que se le ha puesto a tantas denuncias de Fuerza Popular con respecto a esta familia que votó en el mismo lugar. No, esto no es cierto. Un muerto que votó, ese señor no está muerto, se llama tal o cual. Han habido investigaciones periodísticas, lo ha hecho Christopher Acosta el domingo, lo ha hecho en la plataforma Ojo Público, mostrando a personas que fueron denunciadas por Fuerza Popular y que ellos están demostrando que sí fueron a votar y que su actitud y su comportamiento mientras cumplían con su deber ciudadano fue transparente. Sí, eso lo tiene que comprobar el Jurado Nacional de Elecciones. A eso precisamente apunta de que el jurado pueda revisar estas actas, y si eso es la expresión de la voluntad popular, hay que aceptarla. Lo que decida, doctor Urriola, la mayoría de peruanos se tiene que respetar. Juliana, que una resolución administrativa no impida ir al fondo del asunto. Aquí se trata de derechos fundamentales, de principios consagrados en la Constitución y el deber que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de garantizar, ¿no?, los resultados electorales. Y lo tiene que hacer revisando todos los expedientes. Pero usted lo que menciona ahora en realidad entraría, creo yo, en un terreno de situaciones bastante subjetivas, ¿no? Y ahora lo que necesitamos es objetividad, porque efectivamente usted dice, hay un calendario que se tiene que respetar, pero hay que ir al fondo de que necesitamos evaluar todos esos votos. Y yo le doy la razón en eso. Yo creo que a mayor transparencia, más tranquilidad en un país que está inmerso en un clima de zozobra e incertidumbre en el que no podemos seguir viviendo, gane quien gane. Pero si el Jurado Nacional de Elecciones dice, esto es lo que vamos a respetar, pues hay que obviamente aceptarlo, porque es un organismo autónomo e independiente, y no seguir, digamos, recibiendo o hacer eco de voces que hablan de sedición, que hablan de golpe de Estado, que hablan incluso de convocar a nuevas elecciones, y que casualmente son aliados políticos de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, yo no me voy a pronunciar sobre posiciones políticas ni alianzas. Mi intervención en este caso ha sido, en primer lugar, ad honorem y voluntaria como ciudadano peruano, que no es la primera vez que salgo en defensa del Estado de Derecho. Lo he hecho cuando el señor Fujimori dio el autogolpe el 5 de abril, lo he hecho, y eso lo saben los señores fujimoristas, lo sabe no solamente la opinión pública, que todavía tiene memoria, y lo saben con mucha nitidez toda la población de Arequipa, que conoce mi trayectoria, ¿no? Y lo saben también muchas personas cuál fue mi actitud en defensa también del Estado constitucional de Derecho cuando se pretendió la estatización de la banca. De tal manera que yo salgo en estas situaciones donde veo que hay peligro para el sistema democrático y el Estado de Derecho. Y siempre lo voy a hacer, y esa es la trayectoria que yo quiero poner al servicio del pueblo del Perú, y no de la corrupción, como muchas veces me lo han dicho últimamente en las redes sociales. Que sepa el pueblo del Perú, la población del Perú y todos los ciudadanos, que yo intervengo aquí para garantizar que en el Perú va a prevalecer el Estado de Derecho, que lo sepan muy bien, y que las pretensiones de alterar el orden constitucional no van a prosperar. De eso se trata. En eso estamos, creo que todos de acuerdo, doctor Urriola, más aún cuando aquí yo tengo justo una sentencia del Tribunal Constitucional de junio del año 2012, ¿no?, donde usted
claro, da fe de la importancia del reconocimiento justamente de los organismos pues electorales, ¿no? Y aquí dice, el Tribunal Constitucional ha establecido, con el caso de Pedro Andrés Lizana Puelles contra el Jurado Nacional de Elecciones, que en atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto, JNE, OMPE, RENIEC, en fin, en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. Y esto tiene evidentemente su firma y la de, en ese entonces, Álvarez Miranda. Es consecuente con lo que estoy diciendo. Pero respetando inexorablemente el calendario. Por supuesto, claro. Y en este caso, yo estoy exigiendo que se respete el plazo de 3 días, no de 2 días y 20 horas, Juliana. Okay. En la práctica, la interpretación y la disposición administrativa de hacer funcionar la mesa de partes para recibir todos los recursos a las 8 de la noche es restrictiva de ese término, que es de 3 días. Pero entiende que esto podría entrar en el terreno de la subjetividad, porque pasaría, me imagino yo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones tenga que resolver su pedido, por el análisis, la mirada, la lectura que se le dé a lo que usted está solicitando. Porque, por ejemplo, cuando uno está en un, no sé, en un proceso en el Poder Judicial, ¿no?, que tiene que ir a responder, te dicen, tienes tiempo hasta el miércoles y no puedes llegar a mesa de partes a las 9 de la noche porque nadie te lo va a recibir. Y uno podría decir, pero a las 9 de la noche todavía es lunes, martes o miércoles. Juliana, quizás no le han informado a usted que el Poder Judicial recibe a través de su mesa de partes virtual todos los escritos hasta las 11. Ahora en pandemia, claro. Ahora en pandemia sí. Pero se revisa, de acuerdo, pero se revisan al día siguiente cuando el personal está apto para reiniciar sus labores. A eso me refiero. No, por eso. Estamos frente a un proceso electoral que tiene un inicio y un término que hay que cumplir, y con mayor razón estos términos cortos de 3 días deben ser utilizados en toda su extensión y no restringirlos a 2 días y 20 horas. ¿Para qué está el adelanto tecnológico que con mucha eficiencia podría garantizar que se presenten oportunamente todos los escritos? Si el pedido, digamos, hubiese llegado de Perú Libre, esa es la última pregunta, doctor Urbiola, si, digamos, lo que estuviese ahora en duda es hasta qué punto se podría proclamar, según la OMPE, que ya vio los resultados finales de OMPE, a Pedro Castillo, y existiesen pues algún tipo de sombra también, ¿no?, alrededor de lo que puede haber pasado, estaría haciendo lo que ahora mismo ya lo ha tomado evidentemente como una causa para defender la democracia, el Estado de Derecho, cosa que me parece maravilloso. Si fuese al revés, si el que estuviese pidiendo claridad y transparencia en los votos fuera Pedro Castillo y no Keiko Fujimori. Por supuesto, aquí no hay ninguna identificación política ni ideológica, es garantizar el Estado de Derecho. Yo no he tenido ninguna cercanía con el fujimorismo, por el contrario. Quien conoce mi trayectoria sabe perfectamente que yo, no solamente como diputado por Arequipa, como decano del Colegio de Abogados de Arequipa, combatí la dictadura del señor Fujimori. De tal manera que a mí nadie me puede atribuir que yo estoy en favor de la corrupción. Aquí estoy defendiendo el Estado de Derecho, porque aquí no está en juego los intereses de la señora Fujimori. Están en juego los intereses de la democracia en el Perú. Pero también los de Keiko Fujimori. Bueno, usted obviamente es una ciudadana. Y no, aquí no podemos permanecer nosotros indiferentes ante anuncios así tan abiertos de convocar a una asamblea constituyente que no es constitucional, y de cerrar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otros organismos totalmente autónomos. Condenable. Pero ve, doctor Urbiola, que sí está hablando de temas políticos, y cuando le pregunté por otros temas políticos me dijo que eso no quería hablar. Perdón, no hay Así nada permítame atreverme a replantearle la pregunta. ¿Qué opina de estas voces que hablan de sedición, de entrar a Palacio de Gobierno y sacar en pijama a Sagasti, de la posibilidad de convocar a nuevas elecciones? No. Nada que sea alterar el Estado de Derecho, Juliana. Esas son, que se llama el llamado a golpes de Estado, el llamado a tomar medidas de fuerza. Creo que no encaja dentro de mi comportamiento y la línea que yo he tenido. En absoluto. Venga de donde venga esa propuesta. Yo la repruebo. Muchísimas gracias, doctor Óscar Urbiola. A usted las gracias, Juliana. Un gusto haber estado en tu programa. Gracias, igualmente. El doctor Óscar Urbiola conversando con nosotros. Tengo que ir a la pausa comercial. Más adelante...